Alerta con un producto que seguramente estás consumiendo ahora, en la tarde de este feriado, porque a partir de hoy, liberado el precio de la yerba. Ya no hay regulación por parte del Instituto de la Yerba Mate, con todo lo que significa fijar un precio de referencia, atención con los productores menores, ¿no?, en la competencia con otros, y esto que forma parte, además de los decretos del presidente Javier Milei. Ya a partir de hoy no hay regulación alguna sobre un producto que usamos tanto pero tanto cuando hablamos de la yerba. Lo vamos a sumar a Marcelo Hacklender, director del Instituto de la Yerba Mate. Marcelo, Rubén Suárez y todo el equipo de UNA te saludamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto poder charlar con ustedes y por ahí evacuar algunas dudas que están en el ambiente hoy. Mira, hay muchas preguntas, Marcelo, la cadena de valor, cuál es el escenario que se abre a partir de ahora, pero me imagino, ahora los que están mirando como consumidores de la yerba mate, se preguntarán, ¿y a cuánto se va a ir el precio entonces en una góndola de la yerba si no se fija ningún tipo de precio? A ver, el precio del paquete por lo general era alrededor de un 10 a un 15% que se volcaba al precio de la materia prima, o sea, de la hoja verde que cosechamos nosotros en nuestras chacras. Bien. Por ende, hoy, al precio que nos están pagando la hoja verde de 370 pesos, los paquetes de yerba no deberían superar los 3.700 pesos a 4.000 pesos. Cuando hoy el paquete ya supera en muchas de las marcas esos valores. O sea, claro. A ver, siempre nos tildaron a nosotros de que nosotros éramos los mezquinos que queríamos mayor rentabilidad y demás. Nuestro costo productivo siempre lo sacamos en base a una grilla de costo de producción. Claro. Donde están... Ustedes fijan la materia prima, no el paquete que encontramos en el supermercado. No. Nosotros en el instituto fijábamos el precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada, que es el producto preelaborado. Después eso tiene va al depósito para su estacionamiento y después de ahí pasa al molino para molerse, meterse al paquete y ponérselo en góndola. Bien, eso fija una cadena de valor, una referencia, pero ahora, Marcelo, ya está. Ustedes no van a poder fijar nada. Bueno, ahora veremos quiénes serán los mayores perjudicados, si nosotros como productores o el consumidor. Porque como te decía al principio, a nosotros nos tildaban de que nosotros éramos ambiciosos de medido, queríamos precios exorbitantes para la materia prima. Te vuelvo a repetir, nosotros siempre elaboramos una grilla de costo de producción donde a eso se le agregaba un porcentaje de ganancia para el productor por la tarea que desarrolla. Aparte, la yerba mate es un cultivo perenne, no es una soja, un maíz, un trigo o cualquier otro cultivo que vos, si querés, lo haces ahora y al año siguiente o después de la cosecha cambiás a otro tipo de cultivos y no te interesa nada porque no cambias nada, o sea, la tierra sigue siendo la misma. La nuestra no. Nosotros tenemos 5 años desde la semilla hasta la planta que comienza a ser productiva cuando está implantada en el campo. Después de ahí recién comienzan las cosechas. O sea, nosotros tenemos 5 años de inversión para poder cosechar esa planta. Por eso también siempre fuimos muy celosos en el tema productivo y habíamos elaborado una resolución 170 que era la que regulaba la cantidad de hectáreas de plantación por productor, para que no se nos meta nadie de otro ámbito a invertir divisas en la producción de yerba mate. Si querían, estaba libre la producción en los secaderos, en la industria, en la innovación de productos de yerba mate, pero no queríamos que se nos meta nadie para invertir plata y desbalancear ese equilibrio que veníamos logrando entre la oferta y la demanda. Ahora, Marcelo, lo que venimos viendo es que, digamos, todo lo que viene trayendo como novedad el DNU y la quita de la palabra regulación implica... A ver, ahí vamos a habilitar el micrófono de Pau. Marcelo, el precio, a ver, le hablamos al consumidor, el que está tomando mate ahora en casa, es feriado, lunes por la tarde. No te pido futurismo, pero tenés vos, mucha experiencia en esto. Y sabes de lo complicado, más allá de cuando ustedes fijaban los precios de la materia prima, cómo variaba después en la cadena de valor ese precio en la góndola del almacén o el supermercado. Ahora, ¿qué va a pasar, Marcelo?
Bueno, por eso te decía, hoy estamos al libre mercado, va a ser oferta y demanda y de acuerdo a lo que el consumidor quiera comprar, no hay vuelta que darle. En nuestro caso es muy peligroso por el hecho de que nos van a pagar precios viles de vuelta, como nos pasó en un momento, hace 22 años atrás, donde 4 años dejamos de cosechar nuestra propia yerba, porque no valía la pena, o sea, el costo productivo no estaba ni siquiera contemplado dentro del valor que nos pagaban la materia prima. No cubríamos los costos, dejamos de cosechar durante 4 años por lo menos. A ver, Marcelo, para poner un poco de luz en la cadena, lo que te decía o lo que trataba de preguntarte antes es cada vez que entra a jugar el decreto de necesidad de urgencia y se tira algún tipo de regulación, lo que terminamos viendo en góndolas son precios exorbitantes. Entonces, un poco la pregunta es, evidentemente esto va a beneficiar a los grandes productores, me imagino, probablemente a quienes quieran importar yerba, y la pregunta también es si ustedes tienen capacidad de sobrevivir sin estas regulaciones. A ver, ese es un punto muy interesante el que recién tocabas. Nosotros somos del 100% de los productores, nosotros estamos con el 70% que somos pequeños productores y producimos el 30% de la materia prima. El restante 30% de productores producen el 70% de la materia prima. Claro. Y en la mayoría de los casos son empresas integradas donde ellos tienen su propia producción, su propio secadero, su propio molino y su propia marca, donde salen al mercado. Entonces, los perjudicados de hecho vamos a ser nosotros los pequeños productores justamente, porque somos la gran mayoría, somos alrededor de 8.000 los que, o sea, las familias de pequeños pequeños productores. Eso está claro, Marcelo, pero llévamelo a la góndola. ¿Esto es que haya menos competencia y que se concentre solo en algunas marcas, por ejemplo? Y eso va a darse casi seguro, porque eso fue lo que pasó realmente en nuestro sector. Se concentró en un par de marcas, habían desaparecido muchísimas empresas que ahora volvieron a resurgir con su marquita, con su molinito, con su secaderito pequeño, elaborando yerba y vendiendo al mercado. En este caso, es automáticamente un beneficio para las grandes empresas donde van a ser beneficiadas ellas directamente. El caso de la importación, fíjense, nosotros producimos yerba suficiente como para proveer al mercado interno más el poco que se exporta, porque la exportación anda entre un 12 a un 15% del total que se produce. El resto va todo a mercado interno. Y nosotros tenemos la capacidad suficiente como para abastecer este mercado interno. Nosotros si tendríamos, porque se hizo público hace unos días no sé si una solicitada o no sé cómo era el tema ahí, algún tipo de medida de parte del gobierno nacional donde iban a habilitar la importación de productos alimenticios, donde justamente figuraba la yerba mate. Claro. Con diferencias en lo impositivo. ¿Por qué no nos dan a nosotros esa ventaja impositiva de bajar el impuesto al paquete en góndola? Claro, nosotros hablamos, o sea, fíjense, hacemos cálculos rápidos. A ver. Más de un 40% del valor de cualquier producto en góndola significan impuestos acá en la Argentina. Entonces, ¿por qué no reducir el costo impositivo que tenemos todos en la producción de nuestra industria nacional y hacerla competitiva con respecto a lo demás? O sea, porque no tiene sentido que importemos. Fíjense otro dato no menor que les tiro. Paraguay tiene una ley que no permite el ingreso de yerba de países limítrofes, ni de Argentina ni de Brasil, que somos los 3 únicos países productores, Brasil, Argentina y Paraguay. Paraguay tiene una ley que los protege por completo. No puede entrar otro tipo de yerba que no sea únicamente la de ellos. Marcelo, pareciera que la política del gobierno busca castigar a los productores, ¿no? Porque, a ver, lo que estamos contando de la yerba es reciente, pero estoy pensando el mismo camino con respecto al trigo, ¿no? Fíjense lo que pasó. Se eliminó el fideicomiso de la harina, se desregularon los precios, el pan subió tanto que ahora la solución para que haya pan en la mesa es importar, y que las mismas empresas que en Brasil producen con el trigo pampeano nos vendan a nosotros ese pan lactal que llega a las mesas. No. Entonces digo, ¿les van a hacer lo mismo ustedes con la yerba? ¿Cuánto más fácil sería esto que ustedes señalen? Darnos a nosotros las ventajas impositivas y tratamos de bajar el precio.
obviamente, esa es la solución perfecta para este problema que supuestamente se tiene, o sea, pero no, y bueno, el caso de Brasil con las importaciones. Nuestra yerba en Brasil vale el doble de lo que vale la yerba de ellos. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a traer una yerba del extranjero a tratar de meterla por un precio más barato? Claro. Y otro dato no menor. ¿Ya se habla mucho de eso? ¿Ya se habla mucho de eso? Más allá de todo lo que conocemos, pero de las importaciones. Sí, fíjense otro dato que les tiro. Yo este es el 4º año que estoy dentro del directorio del INIM. Nosotros creamos el Departamento de Calidad. Sí. Justamente cuando empezó el tema de la importación de yerba hace 2 años atrás, nosotros creamos el Departamento de Control de Calidad, donde comenzamos a verificar y analizar carga por carga que entraba a la Argentina. Fíjense, después de haber creado... ¿De dónde viene? ¿Esa carga de dónde venía? Venían de Brasil y de Paraguay, importada. ¿Con qué calidad? Fíjense, de 1.200 cargas, de 1.200 cargas que se analizaron, 20 cargas superaron el problema sanitario que tenían esa yerba. Y no es menor. ¿Qué tenía? ¿Qué problema pesados. Están contaminadas con metales pesados que exceden los límites que nosotros tenemos muy por debajo. Pero se habrán sacado del mercado, ¿no? Esos paquetes se habrán sacado del mercado. De esas 1.200 cargas que les comento, esas 20 que superaron los análisis de laboratorio, las otras 1.180 cargas tuvieron que volver a origen. Claro. Fueron redespachadas de vuelta. ¿Y se habla de que llegue de otros países ahora con la libertad ya para importar? Y bueno, se sigue hablando del tema, por eso decía, dentro de este comunicado que surgió del gobierno, decía de que iban a habilitar la importación de productos alimenticios dentro de los cuales aparecía la yerba mate, pero sin tener en cuenta ese pequeño detalle, que nosotros vamos a terminar consumiendo una yerba contaminada, que no es menor el detalle. Me imagino ahora uno pensando, ¿no?, que está tomando mate y si es esto lo que se viene, prestar mucha atención en cada uno de los productos. Y encima tiene polvo. Claro. Y encima tiene un montón de polvo la yerba que viene afuera. Te tapa la bombilla. Marcelo, le pregunto. La yerba brasilera, de hecho, es mucho más fina que la nuestra. Es una molienda súper fina por la manera en que muelen la yerba. Nuestra yerba es un poco más gruesa. Pero el polvo ese también le da un poquito o sea, en nuestra yerba, digo, te da un poquito más de consistencia al mate, porque si no te sale un mate muy aguado, te diría. O sea, pegás el sorbo y te tomás toda el agua de una vez, ¿viste? Marcelo, ¿y cuánta gente trabaja en la industria yerbatera que podría ver afectada su proyección laboral si se liberaliza por completo la importación? Mirá, en familias que trabajamos en la producción, como te decía, somos alrededor más de 7.000 familias. Después está toda la parte de los trabajadores rurales, que son alrededor de otros 15.000, o sea, 15.000 familias más. Y nuestra provincia, principalmente acá la provincia de Misiones, se produce el 80% de toda la yerba mate que hay producida en la Argentina. Sería un golpe económico muy importante a toda la zona productora y principalmente a nuestra provincia. Y ahora, digo, en una época se exportaba también bastante yerba a Siria y otros países. ¿Eso sigue existiendo? Se sigue exportando, por eso decía hoy, lo que se exporta anda entre un 12, un 15% del total que se produce. No es más que eso, porque hablamos de 35, 40 millones de kilos, cuando acá en la Argentina se consumen entre 280, 300 millones de kilos por año. Por último, Marcelo, me imagino que el miércoles, como director del Instituto de la Yerba Mate, alguien de la Secretaría de Agricultura, ya se está riendo, Marcelo. ¿La qué? O algún funcionario a nivel nacional te estará convocando, tendrán una reunión para definir los pasos a seguir, ¿o no hay diálogo, no hay información oficial? Venimos un punto muy tragicómico para nosotros, es que el 9 de diciembre, quien era presidente del instituto presentó su renuncia, fue aceptada correctamente, como debería ser, ¿no? Claro. Por lo general, ese presidente siempre esperaba hasta que llegaba el presidente nombrado nuevo para hacer el traspaso de poder y, bueno, dejar todas las cosas en orden, ¿no? Bueno, el presidente que estaba renunció al cargo, fue aceptada la renuncia
Y desde ahí viene la promesa también del gobierno nacional del nombramiento del nuevo presidente. Claro. Por lo que nosotros tuvimos que designar a otro director dentro del grupo que somos. Sí. O sea, del equipo de trabajo, digamos, de los 12 directores quedamos 11. Bueno, de esos 11 se eligió a uno para que sea el administrador temporal hasta que la nación designe al presidente Claro. que va a ocupar el cargo. Bueno, pero si no va a poder hacer nada el que designes. Ya no va a poder regular absolutamente nada. Hay otras tareas que seguramente podrá hacer. Marcelo, muchas gracias por la información. Y nos diste una gana bárbara de tomar un matecito hasta ahora. Sí. Abrazo grande. Un Chao. abrazo Y grande. gracias. Y Chau, chau. atención, vamos a seguir con la data, a ver cómo se dispara el precio del paquete de yerba.